y la señora Liz Sherwood, la asesora de seguridad de la Casa Blanca, le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos. Este es un tema que ocurrió en 2006 y todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de, yo diría, de delito ni consecuencia de ello. Así es que es una investigación que en realidad es antigua, ¿verdad? Que un periodista recoge de reportajes de la DEA, pero antiguos, y para ellos este es un tema cerrado. Sufragio efectivo, no reelección. A esta frase se le atribuye a Francisco I. Madero, el llamado apóstol de la democracia. Fue él quien colocó el lema sufragio efectivo, no reelección en el uso popular, al hacer de este lema un llamado a la rebelión contra el régimen establecido en su tiempo. Hoy en día, los artículos 59, 115, 116, 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recién que celebramos apenas unos días, dice: es la posibilidad jurídica para que un ciudadano que haya desempeñado algún cargo de elección popular ocupe nuevamente al finalizar el periodo de su ejercicio, sin la necesidad de que exista un periodo intermedio donde no se ejerza el puesto. Es decir, aquí hay reelección. ¿En dónde está, pues, sufragio efectivo, no reelección? A nivel federal, los senadores podrán elegirse hasta por 2 periodos consecutivos y los diputados hasta por 4 periodos sucesivos. Es decir, ambos podrán continuar en su cargo por un máximo de 12 años. ¿Dónde está sufragio efectivo, no reelección? Para el nivel local, los estados deberán establecer la reelección consecutiva para los cargos de presidentes municipales, regidores y síndicos por un periodo adicional únicamente si la duración del mandato de los ayuntamientos no supera los 3 años. Asimismo, los diputados y diputadas a las legislaturas de los estados podrán reelegirse hasta por 4 periodos consecutivos. ¿En dónde estás? Sufragio efectivo, no reelección. En todos los casos, los funcionarios deberán ser postulados por el mismo partido o coalición, excepto cuando hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. En múltiples ocasiones se ha planteado la propuesta de ampliar el periodo de gobierno de los alcaldes de 3 a 4 años, pero ¿qué creen? También con la posibilidad de reelección inmediata, según es con el pretexto de mejorar la estructura de gobierno, así como la administración pública, y darle continuidad a las obras y servicios y programas. En el año 1996 se presentó esta propuesta en la Comisión Nacional de Asuntos Municipales del Congreso de la Unión, pero no fue aprobada. El argumento fue que había una gran desventaja, puesto que las candidaturas para los gobernadores iban a ser muy disparejas en contra de los presidentes municipales, ya que los gobernadores duran 6 años y los presidentes municipales 3, así que sus elecciones iban a ser más costos y más incrementos en los gastos de campaña. Otro intento fue el que presentó el senador Francisco Herrera León ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 15 de julio del 2009, pero tampoco pasó. Miren ustedes, de los 106 municipios aquí en Yucatán, vemos en repetidas ocasiones que los alcaldes repiten y repiten. En un municipio, tan solo como prueba les digo, al oriente de este estado de Yucatán, Chancón, una pequeña población cuyo nombre significa pequeño barranco, como una paradoja,
tiene cerca de 5,000 habitantes en 138,000 kilómetros. Solamente les hago este recuento. Un presidente, Roger Simemis, gobernó del 2004 al 2007. Luego volvió a gobernar del 2010 al 2012. Y luego nuevamente gobernó del 2015 al 2018. Y terminó en ese 2018 para seguir gobernando hasta el 2021. Una vez terminado estos 4 periodos, 4 presidencias municipales, fue elegida su esposa Concepción Tamaino, del 2021 a este 2024 que va a terminar. ¿Y qué creen? Concepción Tamaino, su esposa, se está reeligiendo para ser la misma presidenta municipal de Chancón. ¿Dónde estás? Sufragio efectivo, no reelección. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque está en la ley. Esto sí merece una urgente legislación, un auténtico cambio, porque así la frase célebre sufragio efectivo, no reelección, no tiene sentido. Ya estamos aquí, en Noticias por el Sol. Yo soy Edgar Cárdenas. Les doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes por acompañarnos este día y más principalmente a mi compañera Sofi Lee. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Me encuentro muy bien. Seguimos, no le vayan, no se cambien. En un momento comenzamos. Siguiendo con el tema del paquete de las reformas presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, ha dado a conocer que las reformas de pensiones se planea financiar con los recursos de los organismos autónomos que se planean desaparecer, así como la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. Durante la mañana del día de hoy, Luisa María detalló que se planea usar el 25% de las utilidades que generen las empresas paraestatales de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, además de los recursos de las operaciones del Instituto para devolver al pueblo lo robado, operaciones del Fonatur, la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero, el cobro de los adeudos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Servicio de Administración Tributaria y el Instituto Mexicano del Seguro Social. La titular de la SEGOP dijo que esta reforma busca que los trabajadores puedan retirarse con el 100% de su último salario, pero con ello se plantea una capitalización de los rendimientos que se generen por las inversiones del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Hay que destacar que esta reforma no es retroactiva, por lo que no beneficiará a los trabajadores ya pensionados. Esta únicamente beneficiará a los trabajadores de 65 años que cumplen ya con los requisitos y de ser aprobada la reforma, serán ellos los primeros beneficiados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó que se deberán entregar las versiones públicas de la información relacionada con la investigación del caso Pegasus. Con una votación final del Pleno de 9 votos a favor y 2 en contra por parte de las ministras Loret Ortiz Affl y Lenia Batres, se consideró el argumento de que la divulgación de la información representa una amenaza no es suficiente, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá que proporcionar la investigación recabada sobre el software Pegasus, que fue usado para espiar a opositores del gobierno, periodistas y activistas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El recurso para evitar la divulgación devino cuando el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a Hacienda entregar dicha información, pero la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República se opuso, alegando que se debía reservar dicha información por razones de seguridad nacional.
Mediante un escrito ante un tribunal federal, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, solicitó que se acelere la resolución de amparo promovido por su defensa contra la determinación de otro tribunal sobre la medida de prisión preventiva que aún se mantiene en su persona por el caso de Odebrecht. Emilio Lozoya presentó un amparo el 3 de mayo del 2023 para impugnar la resolución dictada un mes atrás por el primer tribunal colegiado de apelación que ratificó la determinación del juez de control del penal Reclusorio Norte, Artemio Zúñiga, de no modificar la medida cautelar de prisión preventiva en su contra. En el recurso promovido, la defensa del exdirector de Pemex pidió que se le conceda la suspensión provisional con efectos resolutorios y de esta manera poder llevar el caso en libertad. Ahora, con la reciente solicitud de Emilio Lozoya, presentada el pasado 2 de febrero, se pidió que se resuelva el juicio de amparo indirecto promovido por el presente expediente sin mayor dilación, así también que se atiendan los argumentos presentados sin mayores retrasos en el proceso de resolución. El día de ayer se llevó a cabo una reunión entre representantes de Estados Unidos en nuestro país. La canciller Alicia Bárcena dijo que durante el encuentro la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, le dijo al presidente que las investigaciones es un tema cerrado y realizadas en 2006. En dicha reunión se intercambiaron temas sobre los esfuerzos en conjunto para enfrentar la migración legal, el tráfico de drogas como el fentanilo y el contrabando de armas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se impuso con el 89.6% de los sufragios y con ello ganó el día de ayer las primarias del Partido Demócrata en Nevada. Con esta victoria, Joe Biden obtendrá los 36 delegados que se asigna el estado. Por su parte, Nikki Haley, ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, fracasó en la versión republicana. En estas votaciones no figuró en las boletas el nombre del expresidente Donald Trump, quien continúa en proceso de investigación. El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos afirmó que el expresidente de Estados Unidos no tiene impunidad presidencial y puede ser procesado en cualquier momento. El rey Carlos III reapareció al público el día de ayer por primera vez desde el anuncio público al ser diagnosticado con cáncer. Muy sonriente y en compañía de la reina Camila, el rey saludó a los reporteros que esperaban en las inmediaciones del Palacio de Buckingham, tan solo unos minutos después de recibir la visita del príncipe Harry, quien viajó de California tras enterarse de la enfermedad de su padre. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Con Dunos USA ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunos USA pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche
por Sol Yucatán Radio. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. Ya estamos de regreso y justamente para tratar el tema de hoy, como siempre y todos los días, tratamos un tema para usted, para que usted dilucide, piense, reflexione en cuanto a nuestros temas escogidos para que podamos platicarlo justamente con nuestra compañera Sofi Lee, que nos trae este tema. Hoy, ¿de qué vamos a tratar el tema, Sofi? Hola, bueno, el tema del día de hoy es cómo Canadá se ha convertido en el nuevo sueño americano. Si no saben, pues el sueño americano tiene que ver con Estados Unidos, sí, claro, y con como la mayoría de las personas soñaban o anhelaban vivir la vida estadounidense. Actualmente esta situación se está viendo pues en Canadá. Sí, el sueño americano justamente es el que incluso se sigue viviendo con nuestros migrantes que atraviesan el país, ¿verdad? Desde Centroamérica, Sudamérica, pasando por nuestro propio territorio para poderse internar hasta Estados Unidos. Las famosas caravanas que hemos visto no son más que el anhelo de completar este sueño americano. Pero como ahora tú lo mencionas, Canadá es el destino del nuevo sueño americano, dado que pues ya vemos que allá en Estados Unidos ya no alcanza ese sueño americano. Y no solo eso, sino que la entrada a Canadá es más fácil y el quedarse pues lo ven de manera más fácil debido a que no se necesita una visa para entrar, simplemente se paga un permiso en el que pues las personas al pagar se les autoriza la entrada y lo demuestran en los aeropuertos. Esto tiene que ver más con que Quebec pues solicitó al gobierno canadiense que se pidan visados de entrada a los mexicanos para poner un freno, para poner un alto al flujo de solicitantes de refugio que llegan a este país, puesto que en 2023 se recibieron más de 60,000 refugiados. ¿Crees? Así es, esta petición se realizó por el jefe de gobierno de Quebec, François Legault, y se la pidió al primer ministro canadiense Justin Trudeau en una carta donde pues este contenido se dio a conocer el pasado 18 de enero y esta situación ha estado causando pues cierta preocupación ante las personas que pues buscaban el poder vivir más adelante en Canadá. Es una situación que ha causado pues cierto revuelo y preocupación, puesto que Canadá es un lugar al que se puede acceder fácilmente en la actualidad. No saben si realmente el primer ministro de Canadá sí autorizará el que se ponga una visa a los mexicanos, y en caso de que esto suceda pues dañaría más bien a los mexicanos y a los haitianos, quienes son los grupos principales que solicitan más refugio y que en 2023 fueron los dos primeros grupos de solicitantes de refugios. ¿Cómo crees? Mira, hay que recordar que esto ya pasó una vez. Si tú recuerdas, una vez se puso el visado, cuando había mucho tiempo que no se utilizaba, y de repente que con visa, y luego de repente se quitó, e incluso duró tan poco que nos hacía suponer que ellos mismos se dieron cuenta que no era posible mantener, porque ellos necesitan los migrantes. Es un país que necesita que trabaje. Es más, frecuentemente vemos en algunas redes sociales o en anuncios por internet que están solicitando trabajadores ya con la legalidad que esto merece, es decir, no es nada escondido. Sin embargo, pues esta medida que nuevamente se pueda aprobar, pues efectivamente van a hacerse ellos la soga al cuello, porque necesitan de la mano de obra, necesitan de estos migrantes y más de nuestros mexicanos. Y justamente ese permiso, cuando quitaron el poder solicitar una visa o el permiso de visa,
fue por los tratados que existen, el tratado entre Canadá, Estados Unidos y México. Este tratado pues decía que ya no, que las personas mexicanas pudieran entrar a Canadá, pero con un permiso, no solicitando una visa, porque es muchísimo más difícil y complicado. También recordemos que, por ejemplo, acá en Yucatán nuestro gobernador pues tiene varios tratados, nuestro alcalde tiene varios tratados, entonces son situaciones que sí están en la espera de las personas y en cómo se lo van a tomar las personas. Sí, y mira, si hablamos en las economías, Canadá no le pide nada a Estados Unidos. Y ahora vemos los dólares. Pues ya el dólar aquí contra el peso pues anda entre los 17 y luego a veces se trepa un poco y ya ha caído hasta los 16. El dólar canadiense, desde que recordemos, siempre está fluctuando entre los 14 y 15 pesos. Así que la diferencia tan grande entre el dólar canadiense y el dólar norteamericano pues está dejando de ser un buen trecho. Así que de alguna manera ese destino va a convenir. Así es, lo preocupante o lo que preocupa a las autoridades canadienses es que se gastan muchísimos dólares en poder mantener pues a estas personas que tienen que emigrar hasta allá. Gastan alrededor de $30,000 por persona al año, entonces es una cifra que preocupa bastante a las autoridades, y de ahí viene la desesperación en que estén intentando pues reponer el solicitar una visa. Sí, pero además también el costo de un viaje, el transporte, la condición a donde vas, no nada más es así como crúzate el río como aquí. Hay una inversión que hay que solventar para las personas que de alguna manera quieren pasar de aquel lado. Aún con la facilidad de no tener un visado, se complica la situación porque no puedo agarrar un camión y me voy. Yo tengo que ir en un vuelo, tengo que reservar un hospedaje, tengo que saber dónde me van a atender y de alguna manera saber si tengo el empleo o no lo tengo. Estos son complicaciones que de alguna manera se tienen que de alguna manera solventar para que puedas tener seguridad de ir. Ahora, como turista, pues yo sé que muchas personas se van y estando ya en esa condición, pues se quedan a trabajar y ahí quedándose a trabajar empiezan a cambiar su condición, pero no dejan de ser de alguna manera ya en un grado ilegal en el que deben de arreglar su situación. Así es, ocurre mucho esto de que pues las personas vayan como turistas, encuentren un trabajito de una semana en ese tiempo que van a estar turisteando y luego se regresen a México. Al regresarse a México ven que pueden hacer muchísimo más dinero trabajando allá de manera pues ilegal a estar acá dentro del país donde se paga pues demasiado poco a comparación. Entonces deciden regresar a Canadá y hacer una vida allá. Así es, y fíjate que de alguna manera pues ese flujo migratorio se está haciendo cada vez mayor porque nuestras condiciones también en el país pues no son las mejores y cada vez de más estados pues están tratando de pasar. Ahora, la facilidad que el gobierno de Canadá pueda seguir dando ahora con esta medida que se ve que se va a parar, pues nosotros cómo vamos a reaccionar como estado. ¿Estás de acuerdo que tus connacionales pasen por ahí y tengan vamos a decir, esta barrera? Como al revés nosotros no solicitamos nada de eso. Los canadienses llegan y entran y salen, incluso tienen sus propiedades, sabemos que aquí viven, pero de alguna manera también el ciudadano mexicano que se quiere ir para allá, pues también tiene que enfrentar algo bien terrible. Sabemos que su clima es tan extremoso que cuando hace frío, hay nieve. Y cuando viene el calor, pues todos corren por el calor. Así que no deja de ser un lugar muy bueno, un destino que puede ser de mucha ayuda para familias que están buscando este sueño que ahora también es americano, para que puedan hacerlo, pero definitivamente no la veo fácil.
Obviamente no es fácil, pues irte a un lugar nuevo no ha de ser fácil, el dejar a toda tu familia, todas tus cosas, tus pertenencias. Es una situación bastante complicada en la que las personas pues obviamente se piensan muchísimo antes de actuar, antes de dejar todo atrás e iniciar una nueva vida. Entonces son situaciones complicadas en las que muchas veces las personas terminan cayendo por falta de recursos, por falta de una solventura económica o para poder subsistir, para poder seguir viviendo, para poder seguir manteniendo a sus familias. Hay personas que pues dejan a sus familias acá y se terminan yendo allá para trabajar y mandar dinero para que puedan crecer y crear una vida nueva. Entonces son bastantes las contras y también los pros a favor de esto. Es una situación bastante complicada y pues ya veremos qué harán las autoridades canadienses para detener el freno. Así es. Mientras tanto, mire usted, ya se informó, ahora esta medida puede ser, tenga usted muy pendiente a eso, está pensando moverse a ese vecino país, pues ni tan vecino, ¿verdad? Pero está hasta el norte, y que usted lo medite y lo piense. Creemos, por lo que hemos analizado, que no va a estar sencillo, pero usted ¿qué dice? ¿Qué piensa? Diga sí o diga no, pero dígalo. Y bueno, pues este fue el tema. Gracias, Sofi. Seguimos adelante, no le cambie, regresamos en un momento. A menos de 4 meses de los comicios en Yucatán, el otrora crítico de las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy abanderado de Morena a la alcaldía de Mérida, Rommel Pacheco Marrufo, se ha convertido en un factor de división y desconfianza en las filas guindas. El exatleta olímpico que cada que pudo votó contra las iniciativas del Ejecutivo Federal, ha sido ineficaz y poco productivo en sus propuestas como diputado federal. De las 37 iniciativas que presentó con las siglas del blanquiazul en lo que va de esta legislatura, también por terminar, solo una le fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación. En sus participaciones en tribuna, el ahora abanderado de Morena a la presidencia municipal de Mérida ha tenido 7 posicionamientos en temas políticos y de discusión de dictámenes, además de 3 intervenciones desde su curul apoyando las posturas de Acción Nacional. Para los 144,000 pesos de dieta más su aguinaldo, el ex clavadista olímpico transformado en político con pasado priista y panista no promovió iniciativa alguna para buscar apoyos para Yucatán y mucho menos para Mérida, ciudad que ahora pretende gobernar. De los 20 puntos de acuerdo que promovió con la representación panista, la mayoría desechados, solo en uno defendió los intereses de sus paisanos al solicitar al Ejecutivo Federal respetar los derechos laborales de las personas del Instituto de Salud para el Bienestar de Yucatán, que sería transferido a los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar. El legislador, que comunicó el 10 de octubre de 2023 a la mesa directiva de la Cámara de Diputados su decisión de dejar de pertenecer a las filas panistas para incorporarse a Morena, sigue en activo como diputado federal, es decir, se convirtió en precandidato del partido Guinda a la alcaldía sin renunciar a esa dieta, a ese apoyo económico, a ese salario, ni a su fuero. Es panista, pero candidato Guinda. Para los legisladores de oposición, es natural la desconfianza y la división que genera Pacheco Marrufo en las filas morenistas, luego de su chapulineo. El diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera Sepúlveda, dijo que las decisiones de cambiar constantemente de partido siempre tienen sus consecuencias. Consideró que el partido que está integrando, hay personas que tienen la idea de que las postulaciones son para quienes han venido trabajando por ellas y no para los que recién ingresan. Por ello sugirió al abanderado morenista trabajar para convencer a sus compañeros de partido, situación que no está fácil.
Reconoció que este tema tendrá impacto, pues ya se están acercando los tiempos de la elección y mientras no exista claridad en la candidatura, será tiempo perdido para ellos. Por eso presumió que Movimiento Ciudadano es un partido de convicciones y con una firme posición política que ha demostrado en la Cámara de Diputados. El diputado del PRI, Mario Peraza Ramírez, consideró que el cambio constante de camiseta ya lo había cantado el propio Pacheco Marrufo, pues primero se alió al tricolor y después al PAN. Advirtió que son de las cosas que molestan a la sociedad. Por eso en el año 2018 apostó por la alternativa y le dio la oportunidad a Morena. Sin embargo, lamentó que ahora la más rupestre de la política está a flor de piel y ni siquiera se guardan las formas para buscar el poder por el poder. Resaltó que Romel Pacheco es un buen clavadista, pero no para la administración pública. Le falta entrenar mucho y competir más para que pueda llegar a los niveles que tenía como exolímpico. Dijo que el exatleta también le falta preparación política porque en su ámbito no ha tenido los mejores resultados. Peraza Ramírez señaló que el aspirante morenista no ha pedido licencia como legislador, pero jurídicamente lo tendrá que hacer 90 días antes del proceso electoral. La vicecoordinadora de los diputados del PRD, Elizabeth Pérez Valdés, aseveró que la precandidatura única de Romel Pacheco es el pago a las negociaciones que realizó con los dirigentes morenistas. Sin embargo, advirtió que los morenistas que se consideran puros no están de acuerdo que alguien que llegue de la oposición se privilegie con la candidatura a cargos de representación popular. Señaló que a Romel Pacheco se le cuestiona que pudo más su proyecto y ambición personal que el de la Alianza por México, que es algo que habrá de cargar por siempre. Sostuvo que la división que genera Romel Pacheco en las filas del partido Guinda va a impactar en ese partido porque si un candidato no es aceptado por la militancia, seguramente tendrá efectos. Pérez Valdés reconoció que el aspirante morenista como legislador en este periodo de intercampaña puede promover su trabajo legislativo, pero no promoverse como presidente o pedir el voto. Además, podría solicitar licencia como legislador 90 días antes de los comicios de Yucatán, pero que cumpliendo con la legislación electoral y en caso de violentar la misma, será denunciado ante la autoridad en la materia. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio.
Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. Estamos de regreso en las noticias por el Sol, en Sol Yucatán Radio en 88.1 FM en el sur del estado y en www.solyucatán/radio para el resto de México y el mundo. El diputado de Morena, Daniel Gutiérrez, llamó a las autoridades electorales a revisar el financiamiento del aspirante del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Yucatán, Renán Barrera. Sol Yucatán reveló que Barrera trianguló para su beneficio y campaña más de 1.380 millones de pesos del Ayuntamiento de Mérida, a través de empresas fachadas por la prestación de los servicios de mantenimiento. El parlamentario advirtió que no se puede aceptar como lo normal que los excesos sean una constante. Los excesos de gastos en precampaña no son otra cosa que sinónimo de corrupción, mencionó. Pidió a los yucatecos a presentar las denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales en contra del presunto desvío de recursos públicos para financiar la campaña del Partido Acción Nacional. Dijo que la Fiscalía Electoral debe realizar las investigaciones pertinentes de manera inmediata y, en su caso, proceder como corresponda. El Partido de la Revolución Democrática presentó a la actriz regional Yasmín López Manrique, mejor conocida como Latina Tuyup, como su candidata a la gobernatura del estado para el próximo proceso electoral. El registro fue realizado ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana YEPAC, donde además fue presentado Juan Estilés como candidato a la alcaldía de Mérida. Luis Manzanero Villanueva, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática, declaró que durante el próximo proceso participarán poco más de 40 candidatos a alcaldías, buscando mantener su posición en el Congreso del Estado. Una mujer terminó con una fuerte herida en la cabeza luego de que le cayera un pedazo de pared. Esto en el centro de Mérida, y los hechos se dieron alrededor de las 11 de la mañana del lunes, cuando Janet S.A., de 26 años de edad, caminaba en compañía de su amiga sobre la calle 64 por 65 y 67 del centro de la ciudad. Al pasar junto a una casa abandonada por los fuertes vientos, se desprendió un pedazo de pared que le cayó en la cabeza. Esto le causó una herida cortante y un sangrado abundante, por lo que su amiga de inmediato llamó a los números de emergencia 911, arribando bomberos, paramédicos y policías municipales, quienes atendieron a la joven y posteriormente la trasladaron al hospital del IMSS Ignacio Telles T1 para una mejor atención. Protección Civil Municipal procedió a acordonar el área para evitar otro accidente y evaluar la construcción mediante un peritaje, y asimismo señaló que el inmueble está abandonado. Fue hallado un motociclista sin vida en extrañas circunstancias sobre la avenida Mérida 2000. Los hechos se dieron alrededor de las 15 horas del pasado martes, cuando personas que circulaban sobre la avenida Mérida 2000 informaron a los números de emergencia 911 la presencia de una persona tirada a media calle y junto a una motocicleta. De inmediato, policías y paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública arribaron sobre dicha avenida con cruces 19 y 17, donde observaron a un hombre tirado inconsciente. Paramédicos, al inspeccionar al sujeto, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. De inmediato, el área fue acordonada en la espera de agentes de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento del cuerpo con el apoyo de los servicios forenses, y hasta ahora se sabe que la causa de la muerte fue un infarto.
Estamos de regreso en las noticias por el Sol en Sol Yucatán Radio en 88.1 FM en el sur del estado y en www.solyucatán/radio para el resto de México y el mundo. Además, recuerda buscarnos en todas nuestras redes sociales como Sol Yucatán. La Secretaría de Seguridad Pública atendió 281 llamadas de emergencia al 911 por incidentes como la caída de árboles a causa de los fuertes vientos por la entrada de un norte. En el centro de control C5I, 232 reportes fueron en Mérida y 49 del interior del estado, 6 en Humán y otros 6 en Progreso, 4 en Canacín, Ticul, Tizimín y Valladolid, 3 de Comcal y Junucma, 2 de Celestún, Maxcanú, Ixil y Tecash, 1 de Sutzal, Techac, Puerto, Motul, Semul, Chichimilá, Tixcocop y Sinanché. La policía y bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública auxiliaron a la ciudadanía tras la caída de árboles, postes espectaculares y bardas, así como colonias sin electricidad, cables colgados, vialidades obstruidas y falla de semáforos. Entre los accidentes por el viento fuerte fue el traslado en ambulancia de la Secretaría de Seguridad Pública de un hombre de 24 años que cayó del techo de un predio en el oriente de Mérida, al igual que un ciudadano de 26 años de la comisaría de Comchem al que le cayeron ramas de un árbol. Una de las comunidades con mayor índice de pobreza en el estado de Yucatán es el municipio de Zitás. Según los datos obtenidos por el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social en el 2022, realizado por la Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo, esta localidad cuenta con aproximadamente 4.015 habitantes, de los cuales 3.371 son maya hablantes. La falta de empleos es una parte fundamental para que el problema de marginación que en la actualidad atraviesa esta comunidad se encuentra alejada de las principales ciudades del estado, siendo Valladolid una de las localidades más cercanas en las cuales se puede encontrar empleo estable. Sin embargo, varios de sus habitantes se encuentran trabajando en las obras de construcción del Tren Maya. Otro sector de la población que emigró a la capital yucateca en busca de mejores oportunidades lo constituyen jóvenes estudiantes que nacieron a partir de los años 90, son los que comenzaron con la ola de migración de la localidad a gran escala, ya que conforme fueron creciendo requirieron encontrar otro tipo de empleos que les ayude a mejorar su economía. Sin embargo, existe un sector de la población que decidió quedarse en la comunidad para seguir viviendo en sus hogares y vivir de los pocos recursos que pueden obtener dentro de la localidad, como la venta de comida, animales, ofreciendo servicios como lavado de ropa, así como los hombres que se dedican a la albañilería, la jardinería, para tener un ingreso constante. La Secretaría de Marina informó el rescate de 2 de los 5 pescadores desaparecidos en Progreso el pasado sábado y que por motivos del frente frío la búsqueda tuvo que ser pausada. Los rescatados son los tripulantes de la embarcación Lisandro 1, quienes desde el pasado 2 de febrero zarparon para realizar pesca. La operación de búsqueda incluyó el despliegue de una embarcación tipo Defender con nadadores a bordo y una unidad aeronave para la vigilancia marítima con la finalidad de buscar por aire y mar a los hombres con vida. Esta última fue la encargada de localizar a los pescadores para posteriormente señalar el punto georreferencial para que la nave arribara al rescate. Al ser rescatados, los pescadores fueron trasladados al puerto de Yucalpetén para recibir atención médica. Afortunadamente, pese a los días que estuvieron perdidos, presentaban buen estado de salud y finalmente fueron reunidos con sus familias. El pueblo de Tezonco, perteneciente a Valladolid, ubicado cerca del municipio,
sufre el abandono de Fernández Arceo y la ausencia de una estrategia en obras públicas para el municipio. La redacción seleccionó algunas fotos del catálogo de imágenes de lo deplorable que se encuentra esta población ante el abandono por parte de sus autoridades municipales. Pobladores externaron que los tomen en cuenta. Dijeron que primero los pobres y somos los más afectados en sus decisiones, que no se distraigan en temas políticos, que trabajen por los que votamos, porque aquí vivimos y aquí viven nuestros hijos. Tezoco es una de las comisarías más grandes pertenecientes a Valladolid y es paso de turistas por la cercanía a los cenotes y paradores turísticos. Un fuerte accidente ocurrió este martes 6 de febrero en el kilómetro 12 en el tramo carretera Otisimín, Colonia Yucatán. Este hecho se registró alrededor de las 17:40 horas cuando el conductor de un automóvil Ford Icon de color azul con placas de Yucatán invadió el carril contrario. Al no poder reincorporarse a su carril, se impactó contra una camioneta de color rojo que transitaba por el lugar. Ambos resultaron heridos y fueron abordados a un vehículo particular para ser trasladados a un hospital. Elementos policíacos llegaron al lugar de los hechos. Únicamente se encontraba la pasajera del coche de color azul, que se identificó como Fanny L.E., y el presunto responsable del accidente se retiró del lugar. Pues ya regresamos, pero hasta aquí también le paramos. Muchas gracias por su compañía, por estar nuevamente con nosotros. ¿Qué cree? Ya casi son las 5 y usted ya se informó aquí en Sol, Noticias por el Sol. Así que muchas gracias, los esperamos mañana. Gracias a mi compañera Sofi. Mañana. A usted lo esperamos como siempre. Por favor, recuerde, el sol sale todos los días. Yo soy Edgar Cárdenas. Sea como el sol, siempre el mismo, pero nuevo a cada amanecer. Ya estás informado de todo lo acontecido en Yucatán, en México y el mundo. Las noticias de manera veraz y oportuna, solo por Sol Yucatán Radio. Hasta la próxima. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha.